la introducción. ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Sí? En este tema, pregunta, ¿de aquí son de diferentes grupos? ¿De qué sucursales vienen? Florido. Yo Florido. De Palma. Florido, Perdón, Minarete. Florido, Florido. Sí, Pero Florida Palma. apenas empecé con sociales. Ah, ok, Minarete, eh, ajá. En Florida, según apenas empecé con sociales hoy. Ah, pero Yo, usted debe ser de sábado, ¿verdad? Yo soy de domingo, profe. Y apenas es mi primer Ok, ok. clase de ciencias Entonces, de sociales. todas maneras, pues vamos a repasar esto, ¿sí? Entonces, a lo mejor, de, ok, ok. De todas maneras, pues vamos a repasar esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver primeramente lo que son las ciencias sociales. Ahí sí recordarán en sus clases que tuvieron, pues aquí vamos a ver en este tema, básicamente como dice la pura introducción. Vamos a ver qué son las ciencias sociales, dónde se aplican las ciencias sociales, para qué sirven las ciencias sociales, a quién va a estudiar las ciencias sociales, ¿sí? Y los diferentes, ahora sí que circunstancias que suceden para que nos podamos desenvolver correctamente en sociedad. Como esto es pura introducción, aquí casi no vamos a ver o no vamos a ver casi, ¿sí? Si recuerdan, la historia empieza en la segunda sesión, cuando ya vemos lo que es historia mexicana, historia universal, ¿sí? Pero esta sesión es solamente la pura introducción, ¿sí? Entonces, Vamos a empezar a ver lo que son las ciencias sociales, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hacer una breve diferencia o tenemos que ver lo que es el ser humano, un ser social e individual. Al ser humano se le estudia de diferentes puntos de vista, ¿sí? Al ser humano se le estudia desde un punto de vista biológico, psicológico y social. En el ámbito biológico, ¿cómo se estudia al ser humano? Bueno, en el ámbito biológico se dice que el ser humano es producto de ¿qué? De una evolución, ¿sí? Una evolución, somos productos de una evolución, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, dice que también lo estudia desde un punto de vista psicológico. ¿A qué se refiere que nos estudian desde un punto de vista psicológico? Bueno, el ser humano, aparte de ser un ser biológico, también somos psicológicos, pensamiento. Entonces ahí aprendemos que ahí estudia lo que son las emociones, estudia lo que son nuestras preferencias, la forma de pensar, ¿sí? Y también desde un punto de vista social. Aquí nos enseñan a cómo nos desenvolvemos nosotros como individuos ya dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, esto es el ser humano, biológico, psicológico y social, ¿sí? Biológico desde un punto de vista, pues ahora sí que animal, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, psicológico, emociones, personalidad y social, cómo nos desenvolvemos en la sociedad, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver también que dependiendo del lugar, de dónde somos, de dónde crecemos, eso se llama entorno social. Y dependiendo del entorno social en el que tú te desarrolles, vas a construir a tu ser social. Que en pocas palabras, ¿qué significa esto? Que dependiendo del lugar en donde tú crezcas, pues así es como tú te vas a desenvolver después en sociedad, ¿sí? Dice, la socialización es el proceso mediante el cual el niño adquiere aptitudes y formas de comportamiento que permiten su integración a la sociedad, ¿sí? Entonces, nosotros no nos metemos luego a la sociedad. Existen diferentes cosas que nos hacen entrar en la sociedad. Aquí podemos observar que podemos aquí desarrollar aptitudes. ¿Para qué es bueno? A lo mejor para jugar fútbol, para andar en bicicleta, para correr, para saltar. Ahí desarrollas aptitudes, comportamiento, cómo te comportas, ¿sí? El comportamiento es un reflejo de donde tú creces.
Y por último, tanto la aptitud como el comportamiento depende de qué, del lugar y la época en el que estés. ¿Por qué? Como ya les dije, dependiendo del entorno social, del lugar en el que tú te encuentres, pues es como vas a crecer. Y también la época. Ejemplo, eh, yo no soy de aquí de Tijuana, soy del Estado de México, ¿sí? Pero aquí en Tijuana tengo la mayoría de mi vida, yo tengo 20, 30 años y tengo en Tijuana viviendo 20. Entonces yo básicamente crecí aquí me desarrollé. Entonces, yo soy de México, de un municipio que se llama Ecatepec. ¿Alguien de aquí ha escuchado sobre ese municipio? ¿Ha escuchado, leído? Sí, de hecho yo tengo familia allá. Ah, ok. Entonces a lo mejor usted me comprende más. Ecatepec, ese municipio, pues se le conoce no mucho porque pasen cosas bonitas, sino porque es un municipio a lo mejor un poco muy violento, ¿sí? Entonces a lo mejor vivir en Ecatepec, en un entorno de violencia, afecta a la hora de que te desarrolles, que te desenvuelves en sociedad. Yo me vine a Tijuana y soy lo que soy porque me vine aquí a Tijuana, pero yo a lo mejor sería totalmente diferente si me hubiera quedado en Ecatepec. Eso es el lugar, la época. No es lo mismo la Tijuana que me tocó vivir a mí hace 10, 20 años que la Tijuana que hay ahora. Yo todavía me tocó una Tijuana en donde de niño yo podía salir a la calle a jugar sin problemas. Mis papás pues nada más me echaban un ojo y pues a lo mejor yo ya me metía a la casa como a las 11, 12 de la noche y me la pasaba jugando. Una Tijuana donde a lo mejor me iba caminando a la escuela y no había miedo. Eso era la Tijuana de antes. Ahorita la Tijuana de ahorita, lamentablemente, ya no es así. Esta Tijuana de ahora a lo mejor es se dice estadísticamente que es de las ciudades más violentas que hay en el país. Entonces también depende de la época. Los niños de ahora no se van a desarrollar igual que nosotros. ¿Por qué? Porque cambia la época, cambia el lugar. ¿Sí? Y esto afecta, perdón, afecta a nuestro desarrollo social. ¿Cómo nos vamos a desenvolver después que seamos adultos en la sociedad? ¿Sí? Nosotros como seres humanos, como niños, digamos, pues tenemos dos lugares principales en donde aprendemos a desenvolvernos dentro de la sociedad. La primera es la familia y después la escuela. El primer lugar en donde tú te desarrollas como individuo es dentro del seno familiar, de la familia. ¿Por qué? Porque ahí tú empiezas a conocer gente, pero es tu familia, padre, hermanos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, ¿sí? Y ahí empiezas a conocer gente, te empiezas a desenvolver. Ese es tu núcleo social en un principio. Después está la escuela, ¿sí? La escuela es el segundo lugar, se dice que es el segundo hogar, ¿verdad? Entonces la escuela es el segundo lugar en donde tú te empiezas a desenvolver. En la escuela es donde ahí sí conoces a más gente, conoces a otras personas que no son de tu familia, por ende tienen diferentes gustos, diferentes personalidades. Y como tú te empiezas a juntar con alguien más, ¿qué vas a obtener de ellos? Pues cosas, valores, formas de comportamiento, la forma de hablar, de expresarte. La famosa frase que te dicen de niño tu mamá, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Cuida bien tus amistades. Pues tienen razón, ¿por qué? Porque en la escuela tú conoces a la mayoría de tus amigos y ellos influyen muchísimo a la hora de qué, a la hora de que tú crezcas y te desenvuelvas en sociedad, ¿sí? Todos nosotros somos consecuencia de qué, de personas que conocimos, nos dejamos influenciar. El ser humano es un animal sociable, ¿sí? Entonces, la familia y la escuela. Eso es básicamente una introducción para que vayan entendiendo lo que es sociedad, el ser racional. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No, profe. ¿Ninguna, ninguna? ¿No? Ok. Entonces, eso es la pura introducción que vamos a ver ahora. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un tema que se llama procesos de construcción del conocimiento de las ciencias sociales.
¿sí? Aquí ya vamos a empezar a ver un poquito de teoría. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver algo que es el empirismo contra el racionalismo. Vamos a ver algo que se llama el positivismo, que después lo vamos a volver a ver, lo que son las ciencias sociales y algo llamado la revolución científica, ¿sí? Entonces, del empirismo y el racionalismo, tenemos dos diferentes tipos de pensamiento, el pensamiento racionalista y el pensamiento empirista, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál era el pensamiento racionalista? El pensamiento racionalista, ¿cuál es? Ahí guíanse a lo mejor por las imágenes. Ahí en el pensamiento racionalista, pues vemos una persona, vemos su mente, unos engranajes que simulan el pensamiento y un signo de interrogación. ¿Qué sería el pensamiento racionalista? Nadie, nadie. Que cada pensamiento que cada uno tiene para compartirlo Ujú. con otras personas se puede interpretar de diferente manera, pero otros lo Ajá, pueden interpretar a su modo. ajá. Así es, ¿sí? El pensamiento racionalista, relaciona el racionalista con qué? Razonar. El pensamiento racionalista es pensar, ¿sí? Ver algo, observarlo y pensar, ¿qué se hará de sea, ¿por qué se hará de día? Entonces empiezas a sacar y empiezas a experimentar y al final tienes una conclusión. Eureka, ya sé por qué se hace de día, ¿sí? Ya sé por qué sale el sol. Eso es racionar. El pensamiento racionalista va más allá, es el pensamiento, utiliza el pensamiento como medio de conocimiento. Empirista. Ahí en la imagen podemos ver un ojo, una mano, una nariz, un oído, una boca. Eso representa los cinco sentidos. El conocimiento empirista, entonces, ¿cuál sería? No, no, no. Ok, no se preocupen. ¿Cuál es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es aquel conocimiento que tú adquieres mediante qué? Mediante las experiencias, mediante... No me sacó, no sé por qué, pero bueno. Entonces le estaba diciendo, el conocimiento empírico es aquel que tú obtienes mediante las experiencias, ¿sí? Mediante tus vivencias. A mí la vida me enseñó que hacer esto está mal. A mí la vida me enseñó que si meto la mano en el fuego me voy a quemar. Yo aprendí a andar en bicicleta, ¿por qué? Por el conocimiento empírico. Agarré la bici, me caí, me caí, me caí, me caí, hasta que aprendí a andar en bicicleta. Eso es conocimiento empírico, ¿sí? Por las experiencias, por lo que te pasa. Entonces, este pensamiento racionalista y empirista, en un principio, pues son muy diferentes. El racionalista dice que debes de pensar las cosas. El empirista dice que no, que es todo lo que tú creas que te haya pasado, toda la información que obtienes por las experiencias, eso ya es conocimiento. Entonces están totalmente, ¿qué? Están contradiciéndose. Esto en un principio fue así. En la actualidad, el conocimiento que tenemos son los dos, tanto el racionalista como el empirista. Aceptamos que esos dos conocimientos son válidos, pero el que debemos de utilizar más es el racionalista. Entonces, pensamiento racionalista viene de la razón, de pensar las cosas. Empirista es conocimiento que adquieres por las experiencias, por tus vivencias, por lo que has visto, observado, escuchado, ¿sí? Yo sé que si meto la lengua a lo mejor si tomo, perdón, de una taza de café muy caliente, me voy a quemar la boca. ¿Por qué? Porque seguramente ya te ha pasado y te la quemaste.
Eso es empírico, ¿sí? Entonces, ¿queda clara la diferencia entre pensamiento racionalista y empirista? Sí, ¿Podrían explicarse Sí, como sí, un sí, ok, ejemplo? sí. Entonces, estos son los pensamientos. Esto del empirismo y el racionalismo es, más adelante se mira de nuevo. Y esto se aplica mucho también en que en filosofía, pero pues los que ya pasaron filosofía, pues ya no les importa tanto. Entonces, racionalista, pensando, conocimiento que adquieres por el pensamiento, a lo mejor por la reflexión. Y el empírico es el conocimiento que adquieres por las vivencias, ¿sí? Entonces ahí está. Ahora vamos a ver otro tipo de conocimiento. Vimos el racionalista y el empirista. Ahora vamos a ver el conocimiento positivista, ¿sí? Positivismo. Este tipo de pensamientos nos dice que el conocimiento el conocimiento científico, perdón, es el único conocimiento auténtico y válido. Ningún otro tipo de conocimiento que haya, si no es científico, es válido. Solamente aquel conocimiento que se pueda comprobar, que siga los pasos, perdón, del método científico, es válido. Los demás no, ¿sí? Esto se hizo a mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y esto lo hizo Agustín Comte en Francia, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos una disyuntiva. Tenemos conocimiento científico, sí, pero también qué otro tipo de pensamiento tenemos tenemos conocimiento que religioso. Entonces, ¿la religión es válida o no? Según el positivismo, no, ¿sí? El único conocimiento válido, ¿cuál es? El científico. Eso es el positivismo, conocimiento científico, ¿sí? ¿Queda claro este pensamiento del positivismo? ¿Sí, sí queda claro? sí, Ok. Ahí avísenme para si está claro o no. Entonces, ese es el positivismo, ¿sí? Racionalismo, pensar las cosas, dilucidarlas. Ahora sí que reflexionar. Empirismo, dependiendo de qué, de tus experiencias. Positivismo, solamente el conocimiento científico es válido. Ok, entonces esos son tres tipos de pensamientos, de pensamientos para obtener el conocimiento. Ahora sí, vamos a entrar a ver lo que son las ciencias sociales. Para empezar, ¿qué son las ciencias sociales? Bueno, dice, tiene disciplinas científicas, tiene un objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Las actividades y el comportamiento de los seres humanos y analizan tanto manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Esta es de cajón. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Al ser humano en sociedad. ¿Qué estudia de ellos? Actividades y comportamiento. Eso estudia las ciencias sociales. Todo el comportamiento o actividad que lleva a cabo el ser humano en sociedad, eso lo va a estudiar las ciencias sociales. Por eso vemos historia, porque la historia forma parte de las ciencias sociales. El método, bueno, es la capacidad de abstracción para su análisis, porque la realidad social es producto de la actividad del hombre, la cual debe de ser explicada y comprendida de manera crítica. Y la utilidad con esta puedes crear estrategias ante los problemas sociales, ¿sí? Entonces tú a lo mejor miras actividades y comportamiento del hombre en sociedad, puede ser en la tuya o en las demás. Con esto pues puedes crear estrategias para solucionar problemas, ¿sí? Ya vimos que esto de la pandemia, pues a lo mejor se nos salió un poquito de la mano. En un futuro que esperemos que sea muy lejano, que ya no vuelva a pasar, pues podemos sacar experiencia de lo que nos acaba de pasar. Ok, pues ya hay que hacer caso. Si nos dicen, no hagan fiestas, pues no hay que hacer fiestas. Hay que quedarnos poquito encerrados, hay que cuidarnos, ¿sí? Usa el cubrebocas, échate gel antibacterial, cuídate. ¿Para qué? Para que no se saturen los hospitales. Si es 31 de octubre y Halloween, no te vayas al centro. ¿Y qué pasó? Pues todo el mundo salió.
Y ahorita estamos viendo las consecuencias, otra vez hay un repunte de contagios. Bueno, ya sabemos que para la próxima no lo tenemos que hacer, ¿sí? Para eso nos sirve también las ciencias sociales, para crear estrategias ante problemas sociales presentes o futuros, ¿sí? ¿Qué otras características tienen las ciencias sociales? Bueno, se basa en la explicación teórica, ¿sí? Esto es teórico, no es tan práctico, es teórico, ¿sí? De los fenómenos para posteriormente regresar a la realidad concreta. Entonces esto es teórico. Las ciencias sociales son teóricas, no son tan prácticas. Sí se llevan a la práctica, pero son más que nada teóricas, ¿sí? Metodología. Considera los sucesos como únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces la metodología es cómo lo vas a estudiar. Entonces dice que son sucesos únicos e irrepetibles. Entonces de las ciencias sociales vamos a destacar diferentes ciencias, como el materialismo histórico, la teoría crítica, el historicismo, la teoría comprensiva positivista y el estructural funcionalismo, ¿sí? Estas teorías vamos a ver que nos van a tratar de explicar la realidad social en la que vivimos, ¿sí? ¿Más o menos recuerdan estas teorías o no las recuerdan ya? Pues yo no las recuerdo ya muy bien, la verdad. Se me olvidan muy rápido las cosas. ¿No recuerdan? ¿No recuerdan? Esperen un poquito, esperen un poquito. Ahí está, ya regresé. Que me estaba fallando mucho el internet y mejor me vine más cerca del modem. Entonces le estaba diciendo que existen algunas teorías que explican la realidad social. Entonces aquí tenemos a lo que es el materialismo histórico, la teoría crítica, historicismo, teoría comprensiva, positivismo, que acabamos de estudiarla y verla, y la estructura funcionalista. Esto también ya lo vimos en clase. De estas, ¿sí recuerdan alguna de ellas o también no la recuerdan? No las recuerdan. Entonces, de todas maneras, las vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, son características de las ciencias sociales. Esto nos va a ayudar a comprenderlas. Recuerden que las ciencias sociales van a estudiar al ser humano en sociedad, ¿sí? Entonces dice, vamos a ver lo que es la revolución científica. Este proceso también cambió el rumbo del pensamiento humano. Dice, Europa trajo al Oriente, entre otras varias tecnologías para el desarrollo de la imprenta, culminaron con la impresión de la Biblia y los libros para difundir la ciencia moderna. El avance de la tecnología moderna no se detuvo. Entonces, aquí va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque van a venir un grupo de científicos que nos van a cambiar la forma de pensar. ¿Cómo? Con la llamada ilustración, o también conocida como el siglo de las luces, ¿sí? ¿Alguien recuerda esta etapa, este suceso? ¿La ilustración o siglo de las luces? ¿Alguien? Ah, pues, como empezar a, ¿cómo se dice? Pues a empezar a tener conocimiento, a estudiar Ajá. y todo eso, ¿no? Así es, los científicos o estos pensadores ilustrados buscaban que nosotros pensáramos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque antes de los ilustrados, quienes
gobernaban o los que nos decían qué pensar era la religión. Antes de esta llegada no había libertad religiosa. La forma de gobierno que existía era la monarquía. Entonces no teníamos libertades la mayoría. Entonces nosotros estábamos sujetos a qué, a pensar lo que nos decían los demás. ¿Sí? La iglesia te decía, tú eres lo que eres, ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. Tú eres pobre porque Dios así lo quiso. Si Dios hubiera querido que fuera rico, hubieras nacido rico, pero no es así. Entonces cállate, ponte a trabajar, que es para lo que Dios te trajo al mundo. Eso era la realidad social. No tenemos derecho al voto. Había un rey que hacía lo que quisiera. Si hace bien las cosas, qué bueno, si no, ni modos. Al rey la gente no lo elegía. Entonces no tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. Llegan los ilustrados y cambian esto. ¿Por qué? Dice, la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo, del siglo XVIII. La ilustración desterró las tinieblas de la ignorancia mediante las luces de la razón. Entonces aquí estas personas dijeron, ¿sabes qué? Todo esto que me has dicho que ha pasado está mal. Tú eres libre de qué? De pensar, creer y hacer lo que tú quieras. La iglesia te decía, bueno, tú decías, soy campesino, quiero ser comerciante. La iglesia te decía, no. ¿Por qué? Si Dios hubiera querido que fueras comerciante, hubieras nacido comerciante. Entonces no puedes, tú naciste campesino, vas a vivir campesino y te vas a morir siendo campesino. Y te aguantas, porque Dios así lo quiere. Bueno, ellos decían que no. Tú eres campesino y quieres ser comerciante, adelante, hazlo. Lo puedes lograr siempre y cuando hagas un sacrificio personal. ¿A qué se refiere esto? Esforzarte, esfuérzate para lograrlo. Entonces tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿sí? Ellos ahora sí que pusieron los principios fundamentales como el sistema republicano, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Gracias a ellos hay libertad de religión, libertad de pensamiento, división de poderes y el derecho a elegir a nuestros representantes. Entonces la vida cambia, el pensamiento vuelve a cambiar, la sociedad evoluciona y creamos nuevos pensamientos. Gracias a la ilustración, pues cambia el mundo, ¿sí? Después también dice que la razón conducirá al progreso y acabará con la superstición. Los ilustrados querían que pensáramos por nosotros mismos, que nos olvidáramos de todas esas supersticiones, cosas que nos enseñan a lo mejor que son ciertas, como que Dios quiere, Dios dice. No, tú eres libre de hacer, creer y pensar lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, esta es la ilustración, ¿sí? Después vamos a ver otras teorías, ¿sí? Vamos a ver lo que es el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica, ¿sí? De estas también, ¿recuerdan alguna o no recuerdan ninguna? Ahorita yo no recuerdo la verdad nada. Yo creo que ya que empiece a tocar el tema, se me va a Ok. complicar un poquito la memoria. Ok, sí, a lo mejor como ya tiene tiempecito que no lo vieron porque fue al principio del curso de sociales, pues no lo recuerdan bien, pero a lo mejor ahorita ya explicándolo de nuevo, lo recuerdan. Vamos a ver el primero, el materialismo histórico. Esta teoría la hizo, o su principal exponente fue Karl Marx, ¿sí? Karl Marx, él fue el principal exponente de esta teoría. Para empezar, él decía que teníamos que luchar, que había una lucha de clases sociales. Siempre teníamos que pelear, había diferentes clases sociales. Aquí tenemos a la burguesía y el proletariado. ¿Alguien recuerda quiénes eran los burgueses? Ahí No, en la... profe. ¿Quién? Pues eran los que tenían más dinero, ¿no? Los que Ajá, tenían. así es. El burgués es el dueño del dinero, de los bancos, del trabajo, ¿sí? Y luego, esa es una clase social. Y luego está quién? El proletariado. ¿El proletariado quién sería? La prole, Los ¿quién sería? trabajadores, ¿no? De bajos recursos. Personas de bajos recursos, sí, son los trabajadores. Los trabajadores trabajan para el jefe, que es el burgués.
Entonces, existe el proletariado y la burguesía. Entonces, él decía que el materialismo histórico es el sistema de producción de una comunidad determinada, ¿sí? Determinada, y que la comunidad determina, perdón, la cultura, la religión, las costumbres, la moral y etcétera. Entonces, el materialismo histórico, en pocas palabras, estudia cómo nosotros como seres humanos, a través del tiempo histórico, va a obtener su qué, va a poder obtener sus materiales, su comida, su ropa, sus medios de producción. Por eso materialismo histórico, cómo obtiene las sociedades a través del tiempo, cómo pueden lograr satisfacer sus necesidades. Hablando de necesidades, pueden ser alimento, vestimenta, tierras, guerras, todo eso, ¿sí? Entonces, él dijo que todo esto del materialismo histórico hay algo llamado la lucha de clases sociales. ¿Por qué? Porque históricamente siempre se ven enfrentados, ricos contra pobres, esclavos contra esclavistas, burgueses contra proletariados. Eso es el materialismo histórico. La lucha de clases sociales es eterna, ¿sí? Ahí ese era el motor del materialismo histórico según Karl Marx. Él también habló sobre los medios, los modos de producción, ¿sí? Ahí en los modos de producción, pues tenemos lo que es el modelo feudal, ¿sí? El modelo feudal era donde existía un señor feudal y un siervo, ¿sí? El señor feudal era el dueño de las tierras, era el dueño de las propiedades. El siervo era el trabajador. Esperen un poquito. Ahí está, perdón. Se metieron mis perros y ahí me movieron todo. Entonces estaba comentando, los modos de producción son diferentes. Ahí había uno que se llamaba el feudalismo, en donde había dos figuras, el señor feudal y el siervo. El señor feudal era dueño de todo, de las tierras, ¿sí? El dueño de las tierras, y el siervo solamente era el trabajador, que era el que las trabajaba, ¿sí? Entonces ahí hay dos clases sociales, el siervo, el que trabaja, el señor feudal, el dueño de todo. Luego también estaba el modelo esclavista, en donde había uno que era el modelo de esclavitud, donde estaba un esclavista y el esclavo. Otra vez, dos personas. El capitalismo, donde está el burgués y el proletariado, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, siempre hay dos, y siempre que se están peleando el poder. Ahí basaba Karl Marx lo que es su realidad social, el materialismo histórico. También él hablaba sobre la infraestructura y la superestructura, el capital, el dinero y hasta la religión, ¿sí? Entonces, eso es el materialismo histórico. Del materialismo histórico, ¿tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces vamos a ver ahora lo que es perdón, vamos a ver lo que es, uy, trabó. Vamos a ver ahora lo que es el funcionalismo, ¿sí? Aquí esta teoría es muy sencilla de recordar, como dice su palabra, su título, funcionalismo, ¿qué va a estudiar? La función, ¿sí? Esto lo expuso, o el principal exponente es Emilio Durkheim, ¿sí? Él decía que la sociedad, o que los hechos sociales son los que determinan los hechos culturales,
entendiendo por cultura la forma de pensar, la religión, las costumbres, tradiciones, ¿sí? Entonces, los hechos sociales, lo que sucede en la sociedad, determina nuestra cultura, ¿sí? También decía que la sociedad son sistemas interrelacionados entre sí. Los sistemas sociales contienen a su vez subsistemas y los sistemas sociales mantienen un equilibrio dinámico. Entonces, este funcionalismo, esta teoría, va a tratar de explicar o estudiar a los miembros de la sociedad. El funcionalismo va a estudiar a la sociedad tal como la encuentra. Digamos, el funcionalismo, perdón, el funcionalismo va a llegar a una sociedad y la va a estudiar como la encuentra. ¿Y qué va a estudiar de ellos? ¿Qué va a estudiar esa sociedad? ¿Qué función tiene cada uno de los miembros de esa sociedad? ¿Sí? Ah, tú te dedicas a cazar, esa es tu función. Tú te dedicas a lo mejor a vender, esa es tu función. Tú te dedicas a enseñarle a los niños, esa es tu función. Tú te dedicas a recolectar verduras, esa es tu función. Tú te dedicas a la seguridad, esa es tu función. El funcionalismo estudia qué hace cuál es la función de cada uno de los miembros de la sociedad, ¿sí? Entonces, funcionalismo va a explicar o estudiar a los miembros de la sociedad, qué va a estudiar de ellos, la función que desarrollan en esa sociedad, ¿sí? ¿Queda clara el funcionalismo? ¿Me vuelve a repetir la definición, por favor? ¿Vuelvo a repetir qué? La definición de Ah, ok. funcionalismo. Ok, el funcionalismo es la ciencia que va a estudiar la función de cada uno de los individuos que pertenecen a una sociedad. La función, ¿sí? Es la función que desarrolla cada uno de los miembros de la sociedad, ¿sí? Entonces, el funcionalismo, digamos, nosotros, ahorita aquí en el aula virtual, cada uno de nosotros a lo mejor tenemos una función. Yo como profesor, ¿cuál sería mi función? ¿Cuál sería? Enseñarnos. Enseñarles, ¿verdad? Y ustedes como estudiantes, ¿cuál sería su función? Aprender, preguntar y repasar. Eso es el funcionalismo. En algo chiquito, a lo mejor vámonos a una empresa. O sea, a lo mejor va a haber cajeros, va a haber recursos humanos, va a haber abogados, ¿sí? Entonces, el funcionalismo estudia a cada uno de esos miembros y qué hacen, ¿sí? Solamente eso es el funcionalismo. Estudiar qué hace cada uno de los miembros de la sociedad. ¿Qué función tiene? Eso es el funcionalismo, ¿sí? Entonces, ¿queda un poquito más claro? Sí, pues, Sí. Ok. El siguiente, el estructuralismo, ¿sí? Esta también es diferente al funcionalismo. Se parecen, pero son diferentes. El estructuralismo igual va a estudiar a la sociedad, solamente que ellos van a hablar sobre una unión, ¿sí? Esta teoría plantea que no hay propiamente un hecho que no suponga una estructura. Es decir, cualquier entidad de la realidad humana es una estructura, una totalidad constituida por fenómenos relacionados e interdependientes. Un elemento no se comprende en forma aislada e independiente, sino como configuración total. Entonces, esta teoría del estructuralismo es como lo contrario al funcionalismo. El funcionalismo explica qué función tienes tú en la sociedad. Es independiente. ¿Qué haces tú como abogado? ¿Qué haces tú como policía? ¿Qué haces tú como cajera? El estructuralismo dice no. Todos esos forman parte de la sociedad y la sociedad es una estructura. Entonces, todos dependen de todos. El cajero depende de que el policía haga su trabajo. El policía depende de qué, de que el cajero le cobre bien, ¿sí? Entonces es una estructura, ¿sí? No va a estudiar la función de cada individuo, va a estudiar a toda la sociedad como una estructura. ¿Sí hay miembros de la sociedad? Sí. Bueno, todos forman parte de la misma sociedad, ¿sí? Entonces, ¿queda clara la teoría del estructuralismo?
Sí, sí, no, sí, ok. Entonces, acuérdense, funcionalismo, ¿qué función tienes tú como individuo en sociedad? Estructuralismo, estudia a todos los miembros por igual, ¿sí? Ahora sí que los estudia como un todo, ¿sí? No los estudia individualmente, los estudia a todos por igual. Esta teoría fue ahora sí que representada por Lewis Strauss y Talcott Persson. Y por último, tenemos la teoría crítica. Esta teoría crítica es una teoría que va a criticar abiertamente al materialismo histórico de Karl Marx, ¿sí? Acuérdense, la teoría del materialismo histórico habla sobre cómo los seres humanos, cómo las sociedades históricamente han obtenido han satisfacido sus necesidades, la lucha de clases sociales. La teoría crítica la va a tomar y la va a mejorar. Dice, la teoría crítica analiza el momento histórico y al sujeto, los objetos, las formas de percepción, las preguntas que se formulan y el significado de las respuestas son producto de la actividad del hombre y del grado de su poder. Esta teoría es interdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que tiene diferentes disciplinas e intenta superar al materialismo histórico, porque hace una revisión del marxismo y la complementa con otras disciplinas. Entonces toma lo que dice Marx y aparte agarra otras, ¿para qué? Para mejorarla. Orienta sus análisis a las instituciones sociales, políticas, religiosas, educativas, normativas, culturales, con el fin de comprender los elementos subjetivos de la vida social. Entonces, esta teoría, en pocas palabras, va a criticar cómo tú obtienes o cómo satisfaces tus necesidades, ¿sí? Abiertamente critica que al consumismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos muy influenciables. Entonces nosotros nos dejamos influenciar, ¿por qué? Por la televisión, por la radio, por las noticias, que a lo mejor te venden una necesidad falsa, ¿sí? A lo mejor en la televisión tú ves un comercial en donde te dicen, si tú comes estas papitas, vas a vivir feliz. Ah, pues yo quiero felicidad, me voy a comprar esas papas. ¿En realidad necesitas comer eso? O compra este carro, el último modelo, o compra este celular, ¿en realidad lo necesitas? La teoría crítica ahora sí que critica abiertamente al consumismo, ¿sí? ¿Queda clara esta teoría? A mí no me ¿Sí? quedó muy claro, la verdad. No, no. Ok. Teoría crítica. El materialismo histórico, acuérdense que estudia cómo nosotros como sociedad obtenemos nuestros recursos, cómo satisfacemos nuestras necesidades. El esclavista pues agarraba un esclavo y el esclavo hacía todo el trabajo. En el feudalismo el siervo trabajaba, perdón, y el señor feudal agarraba todo, ¿sí? En el capitalismo el rico, el proletariado se aprovecha del pobre, ¿sí? La teoría crítica agarra eso y aparte agarra otras disciplinas, ¿sí? La finalidad es cómo satisface sus necesidades, pero la teoría crítica va más allá. ¿Por qué? Porque dice que el ser humano es influenciable, ¿sí? Por los medios de comunicación, por los comerciales, que te venden una falsa necesidad, ¿sí? Una falsa necesidad. Y como tú te dejas influenciar, te endeudas, ¿sí? Te endeudas, pides prestado, compras algo que a lo mejor no es totalmente necesario, ¿sí? Me quiero comprar el nuevo iPhone, pero cuesta 30,000 pesos, no importa, lo saco en Coppel y me endeudo 5 años. ¿En realidad es necesario que hagas eso? O sea, si no te compras el nuevo celular, te vas a morir, te van a correr, ¿es totalmente necesario tener eso? ¿Sí o no? Entonces te está criticando, como dice el nombre, teoría crítica, critica abiertamente al consumismo, critica abiertamente a quién. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere opinar alguien? ¿O no? Ok, entonces critica abiertamente, ¿sí? A lo que es esto ahora sí que el capitalismo mismo, ¿sí? ¿Queda un poquito más claro?
Sí, Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar, chicos, ¿sale? Entonces, ahora sí que los que nada más tomaron o que están tomando la clase de sociales, pues ya se pueden retirar. Los que también hayan agarrado para humanidades se quedan e iniciamos humanidades. Ahí ahorita en el grupo voy a subir lo que son las diapositivas y voy a subirles algunos videos para que vayan repasando, ¿sale? Ok, gracias, profe. Ok, chicos, entonces pues nos vemos gracias, el próximo sábado. Domingo. gracias. Bye, cuídense. Gracias, profe. Sí, cuídense. Bye. Gracias. Bye. Bye. ¿Cuántos alumnos tienen?